Muy buenos días, licenciada Claudia Umaña Araujo, presidenta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, licenciado José Antonio Rodríguez, vicepresidente de FUSADES, licenciado Javier Castro, director ejecutivo de FUSADES, doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos y demás miembros directivos de FUSADES que nos acompañan. Público en general, muy buenos días a todos. Estimados amigos, es para mí un honor dirigirme a ustedes en representación de Hans Seidel Stiftung de la República Federal de Alemania y en especial de su representante para Centroamérica y el Caribe, el señor Demian Reguer, quien lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero les manda un fraternal saludo a cada uno de ustedes. En Hans Seidel Stiftung nos complace acompañar por 7º año consecutivo la presentación del documento El Salvador Año Político, el cual recopila los hechos políticos más relevantes en este último año y que han tenido un impacto en el sistema democrático salvadoreño. Esta investigación es apoyada por Hans Seidel Stiftung por su importancia para generar espacios de discusión en El Salvador. Hans Seidel Stiftung es una fundación política con sede global en Múnich, Alemania, y que forma parte de la cooperación internacional alemana y que realiza su trabajo internacional mediante el uso de fondos públicos del Ministerio para la Cooperación Económica y el Desarrollo de la República Federal de Alemania. Hans Seidel Stiftung lleva 50 años implementando proyectos dirigidos al fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y la consolidación democrática en más de 70 países alrededor del mundo. Trabajamos bajo el lema al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo, y para la materialización de este es imperativo promover el debate público en el país. Para nosotros es relevante contribuir al fortalecimiento de una cultura democrática y pluralista basada en los principios de libertad, tolerancia, respeto a la institucionalidad, transparencia y gobernabilidad, ya que reconocemos la importancia de que la región centroamericana se desarrolle bajo una sólida perspectiva democrática en donde se acojan como conceptos de vida los principios del Estado de Derecho y la participación ciudadana. En Centroamérica, Hans Seidel Stiftung ha estado presente por más de 3 décadas, colaborando con aliados locales a través de asesoramientos, intercambios internacionales y procesos formativos e investigativos que fomentan la democracia. El Salvador Año Político es un ejemplo del trabajo que apoyamos en el área de investigación en El Salvador. En este caso lo hacemos a través de FUSADES, quien analiza y evalúa las medidas aplicadas por el gobierno en las diversas áreas, aportando a través de una crítica constructiva ideas y propuestas que contribuyan al mejoramiento de la función pública y al fortalecimiento institucional, junto con los distintos actores políticos y sociales del país. Esta interacción entre actores está naturalmente ligada a la democracia, por ser esta la principal forma de gobierno que se basa en el diálogo e interacción entre los ciudadanos y su gobierno. Por consiguiente, es de suma relevancia que los ciudadanos tengan a la mano referencias, antecedentes, documentos, cifras y datos que le permitan realizar su propia evaluación de las decisiones tomadas por parte del gobierno, para así también poder ejercer una mejor Contraloría Social. En esta ocasión, la investigación presenta ciertas particularidades que hacen que esta edición goce de un carácter significativo, debido a que, en primer lugar, el mandato de Nayib Bukele marcó el fin de 30 años de bipartidismo en el país. En segundo lugar, el surgimiento de una crisis mundial sin precedente ocasionada por la pandemia de COVID-19. Y en tercer lugar, las elecciones realizadas el pasado 28 de febrero, las cuales inclinaron la balanza en favor del órgano ejecutivo. Creemos que investigaciones académicas como El Salvador Año Político aportan un análisis crítico que servirá como punto de partida para enfrentar los retos en los años siguientes. Para finalizar,
se debe contar con el compromiso de todos con la democracia y el fortalecimiento institucional por ser este sistema la vía más indicada para la consecución del país que todos aspiran a tener. Agradecemos a FUSADES por tener este compromiso y por su constante trabajo en función de fortalecer y velar por el sistema democrático. Desde Hans Seidel Stiftung reiteramos nuestro compromiso con el apoyo a la investigación académica, el respeto a los principios democráticos y la promoción de una cultura de participación política ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Ingrid, particularmente por tus palabras. Y a todos los estimados invitados, de nuevo apreciamos el que nos acompañen en esta investigación que ya tenemos más de 10 años de estar haciendo. También aprecio todo el esfuerzo de los estimados investigadores que elaboraron el documento, a la prensa en general. Así que esta mañana tenemos el gusto de nuevamente presentar el año político, que, como se hablaba, ha sido un año muy particular. Pero, como ustedes saben, nuestra tarea en FUSADES es que apreciamos ese año a través de los hechos políticos más relevantes durante los últimos 12 meses. A ver, ¿qué es lo que intentamos hacer acá? Pues es documentar el comportamiento de los actores políticos. En la medida en que teorizamos al respecto, podemos identificar problemas, desafíos y también las decisiones atinadas. Así, año con año, vamos reflexionando sobre la importancia de una sólida relación entre el sector privado y el gobierno para promover el desarrollo económico. También creemos que el respeto al Estado de Derecho y los principios que ilustran nuestro sistema democrático abren amplias posibilidades para un mejor clima de inversión, pero también para que los ciudadanos cuenten con mejor calidad de vida, porque al final el Estado está organizado para que cada persona que vive en el territorio salvadoreño tenga derechos que se pueda apropiar de ellos, que le transformen su vida. Por eso nos esforzamos en recopilar datos y documentos que nos permitan hacer un análisis concienzudo. Con ese propósito, nuestros investigadores acuden a fuentes oficiales, discursos, entrevistas, estudios y bueno, y ahora también mucho a través de Twitter, y de esa manera podemos apuntar en dónde es necesario corregir el rumbo y también reconocer lo que se está haciendo bien. Quiero mencionar, sobre todo porque este es mi primer evento, que con esta publicación no perseguimos criticar a nadie. Simplemente estamos sistematizando toda la información y señalamos aquellos factores que contribuyen a una mejor gobernabilidad. Nosotros lo que sí creemos es que tenemos que hacer un análisis desapasionado, objetivo, que tenga como la base cifras, porque como ustedes saben, FUSADES ha venido por 38 años promoviendo que las políticas públicas deben de estar bien diseñadas. Esperamos contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública y su relación también con los otros actores de la sociedad. Este año político es la publicación más vista de FUSADES. Por eso nos esmeramos en fundamentar sólidamente nuestras afirmaciones. Nada de lo incluido en cada uno de los apartados es producto de improvisación, sino que durante todo el año se van registrando la información. Les invitamos a leer este documento con una visión crítica. Por favor, sí, critíquennos a nosotros. Eso es lo que queremos. Queremos que critiquen los datos y digan, bueno, ¿y cómo podemos mejorar todo esto para tener un salto de calidad para el país? A ver, elevemos el debate político en El Salvador. Por eso agradezco a Hans Seidel Stiftung por acompañarnos durante todos estos años en este esfuerzo. Su compromiso con la democracia y el desarrollo económico y social es evidente al sumarse a esfuerzos como el presente. Más adelante nos va a estar acompañando nuestro querido Manolo Alcántara,
que es nuestro miembro honorario y un gran amigo de la Fundación. Sus comentarios pues van a darle realce al documento y además nos permiten que alguien de afuera, no los que estamos viviendo la realidad nacional, nos dé esa apreciación fresca desde el exterior y que nos sirva a todos para ir construyendo el país que cada día se vuelva mejor para todos nosotros y que vayamos perfeccionando nuestra historia política y que también en donde sea necesario corrijamos el rumbo. Gracias a ustedes que están conectados en esta mañana para que escuchen un resumen de este documento tan amplio. Los invito a descargar la publicación en nuestras redes sociales al final del evento y recordemos, solo formándonos e informándonos podemos discutir en serio, con altura, con una cultura de desempacar la realidad, comprenderlas colectivamente y saber que al final todos vivimos en este país y aunque las voces a veces sean diferentes, sabemos que al final todo lo que nos une es más de lo que nos divide. Les agradezco por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar expresando mi profunda condolencias a la familia de Manuel Escalante, subdirector del IDUCA. Nos hemos enterado del lamentable deceso de su fallecimiento. Perdemos a un profesional de excelencia que ha venido promoviendo la defensa de los derechos humanos y pues pedimos resignación para su querida familia y sus colegas que lo arroparon durante muchos años en la UCA. Hoy presentamos la 12ª edición del documento El Salvador Año Político. Hemos venido trabajando, si pasamos por favor a la siguiente lámina, Ceci. A la siguiente, por favor. Hemos venido publicando nuestro documento desde hace 12 años, cuando constituimos el Departamento de Estudios Políticos en 2010. Hemos intentado durante estos 12 años darle a la comunidad de investigadores, a centros de pensamiento, a instituciones que le dan seguimiento a los hechos políticos más relevantes en el país, de darles, como decía nuestra presidenta, datos, información que les sirve para hacer análisis. Nuestro documento hace una apreciación general del último año de gobierno de cada uno de los presidentes de turno. Y en 2014 agregamos a esa apreciación los hechos políticos más relevantes de los últimos 12 meses. Cuando coincide nuestro documento con la celebración de elecciones, entonces también incluimos un análisis sobre los procesos electorales como justo ha sucedido ahora en 2021. La seguridad pública también, como lo veremos más adelante, es otro de los hechos políticos relevantes que siempre ha tenido un lugar muy importante en nuestro documento. El Salvador Año Político es elaborado por el Departamento de Estudios Políticos con investigadores propios y también con investigadores asociados y externos. Nosotros siempre hemos creído que es muy importante aplicar una metodología fundamentada en una bibliografía sólida y por eso el documento tiene más de 50 páginas de citas en las que principalmente durante estos 12 años hemos intentado que la mayoría esté relacionada con información pública, datos que nos vienen de las instituciones de gobierno y luego complementamos con otros documentos que tienen que ver con citas periodísticas, declaraciones de funcionarios, estudios de los departamentos del Centro de Pensamiento de FUSADES, entrevistas a profundidad y otros. En esta ocasión, el primer capítulo de nuestro documento, como en los 12 años anteriores, presenta una apreciación del segundo año, en este caso del presidente Nayib Bukele. Tenemos un análisis sobre las bases de sustentación del presidente, si siguen o no apoyando al presidente, los partidos políticos que lo llevaron al poder o el partido político con el que participó y con los que hizo alianzas, cómo están también los movimientos ciudadanos que lo respaldaron, los sindicatos, particularmente también vemos si se ha creado o no una base partidaria en la Asamblea Legislativa. También analizamos la relación del Ejecutivo con el Legislativo
con el propósito de analizar si hay un estado de gobernabilidad en esa relación, de tal forma que se facilite la implementación de políticas públicas. Otro de los apartados tiene que ver con la relación entre el sector privado y el gobierno, particularmente porque esto influye en el crecimiento económico y en el desarrollo del país. También le damos seguimiento a la eficacia de la administración pública. En este apartado, lo que analizamos es el cumplimiento de las promesas que hizo el presidente cuando era candidato y luego el seguimiento y la evaluación de todo aquello incluido en sus planes de gobierno. El siguiente apartado tiene que ver con política exterior. Si regresamos, por favor. En política exterior, lo que hacemos es analizar cuáles son las relaciones del presidente en el mundo, cómo se encuentra el plano de las alianzas internacionales, cómo está la cooperación bilateral, multilateral y las relaciones bilaterales y multilaterales. Analizamos también la diplomacia económica y, por supuesto, en este caso, nos concentramos particularmente en la relación con los Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios. Y finaliza el segundo año de gobierno con el compromiso con la democracia. ¿Qué tanto la conducta del presidente y de los funcionarios se apega o no al Estado de Derecho y a los principios que sustentan a la democracia? Los otros dos hechos políticos relevantes que hemos incluido, como ya les decía, en esta ocasión, tienen que ver con el análisis de las elecciones de 2021, donde se hace una investigación, un estudio cualitativo y cuantitativo de los resultados, y el otro hecho político relevante tiene que ver con el estado de la seguridad pública. Un hallazgo general que hemos encontrado en esta 12ª edición tiene que ver con las limitaciones al acceso a la información pública. Les decía que nuestro documento se fundamenta particularmente en datos, en información que nos dan los ministerios, las instituciones autónomas y el sector público en general. En esta ocasión, no obstante las solicitudes de información pública que hemos enviado, las respuestas que hemos obtenido coinciden en declarar reservada o inexistente mucha de la información solicitada. Se nos negaron entrevistas a profundidad que pedimos a más de 10 funcionarios también del gobierno, y la información que hemos recibido, alguna de ellas es contradictoria con otra que hemos encontrado. Sin embargo, hemos complementado la falta de esa información con búsqueda en otras fuentes, estudios, análisis que se han hecho a nivel nacional e internacional para siempre tener un documento bien sustentado. Voy a darles algunos puntos de 4 de los apartados para luego darle paso a mis colegas Natalia Santos y Janet Aguilar, con el propósito de que ustedes puedan conocer las ideas fuerza de cada apartado y entonces luego ir al documento, que siempre ha sido un documento pues muy amplio, muy extenso, más de 300 páginas, pero estas ideas fuerza les puede ayudar luego a buscar aquello que les interese en cada uno de los apartados. Si pasamos, por favor, Ceci. En cuanto al apartado de bases de sustentación, este es un análisis que hacemos con el propósito, como les decía al inicio, de conocer cómo se encuentran los apoyos, los soportes del presidente en el plano orgánico, en el plano de los movimientos ciudadanos y en el plano internacional. En los últimos 12 meses, el presidente ha fortalecido su base de sustentación en el plano orgánico. Este plano tiene que ver con los respaldos partidarios que el presidente pueda tener fuera o dentro de la Asamblea Legislativa. Los resultados del 28 de febrero le han otorgado al presidente Bukele 3 años, los 3 años siguientes, con una base partidaria propia. Nuevas Ideas, el partido del presidente, obtuvo 55 diputados. Esto le permite obtener mayoría simple para la aprobación de leyes, que justo hemos analizado en los 11 años anteriores, que es un tema relevante con el propósito de respaldar leyes que pudieran sustentar las políticas públicas del presidente. La fuerza Nuevas Ideas está a un voto de obtener la mayoría calificada y para eso será indispensable en los próximos años el apoyo
del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Esta es la organización partidaria por la que el presidente o con la que el presidente participó y ganó la presidencia en 2019. En las primeras 5 plenarias que hemos registrado antes del cierre de la investigación que estamos presentando, Gana ha respaldado a Nuevas Ideas en todas las iniciativas que se han votado. Para que esa mayoría calificada se perdiera, tuvieran que existir fisuras en Gana, de tal manera que los 6 diputados no respaldaran a Nuevas Ideas. No vemos al cierre de este documento que eso suceda, y en caso de presentarse en los próximos años, existe una segunda opción con los diputados del PDC y del PCN para obtener esos 56 votos, a menos que también los 3 diputados de esos 2 partidos rechazaran respaldar al partido oficial. Por otro lado, la oposición no cuenta con los votos para activar los mecanismos de control político que se encuentran en la Constitución, es decir, los partidos Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos no podrán interpelar funcionarios, ni constituir comisiones especiales, ni iniciar antejuicios, ni aprobar o desaprobar memorias de labores, o también autorizar o no la salida del presidente al exterior, ni podrán tampoco controlar la ejecución presupuestaria o la aprobación del presupuesto, ni tampoco la política fiscal. Sí tienen iniciativa de ley, sí pueden acompañar a los movimientos ciudadanos y sociales con leyes que creen que deben aprobarse en la Asamblea, sí pueden pedir esos controles, aunque no tengan los votos, para que la ciudadanía se entere que es necesario también que haya un equilibrio de poder. Un aspecto adicional en las bases de sustentación es que en lo local el triunfo de Nuevas Ideas representa una ventaja para el presidente Bukele frente a las elecciones de 2024, que son elecciones generales, donde se disputan alcaldes, diputados y la presidencia de la República. Nuevas Ideas ganó 155 alcaldías, tanto las que obtuvo como partido como las que ganó en coalición con otros institutos políticos. Esto le permite al presidente tener control presupuestario sobre las obras que harán las alcaldías, porque ha creado una dirección de obras municipales a la que tendrán que acudir los alcaldes cuando quieran hacer obras en sus municipios. En el documento ampliamos esto señalando que se está violentando la autonomía de los municipios en lo económico, en lo administrativo y en lo financiero, porque precisamente la Constitución le da a los alcaldes y a los municipios esta autonomía. Finalmente, en las bases de sustentación hay cambios en el gabinete, 22 para ser más exacto, en los últimos 12 meses, 10 rotaciones, es decir que hay 10 instituciones que están ocupadas por funcionarios que ya venían como titulares de otras instituciones del gobierno, 8 nuevos y 3 que no se han nombrado aún. En cuanto a la eficacia de la administración pública, este es un apartado relevante porque mide con claridad, o por lo menos lo intenta, si se están cumpliendo o no los objetivos en términos de política pública y de planes de gobierno por parte de la administración. En este segundo año no se conoce aún el plan de gobierno de la actual gestión del presidente Bukele, es decir, que continúa sin definirse con claridad el rumbo estratégico y la visión de país. Sin un plan de gobierno se carece de objetivos, de metas concretas e indicadores de seguimiento. Precisamente uno de los hallazgos que también en este apartado hemos señalado es la falta de respuesta a las solicitudes de información pública o la respuesta de haber declarado en reserva esa información. Los grandes proyectos de infraestructura ciertamente son relevantes. Veremos luego un cuadro donde se señalan, pero por ahora les comento que estos proyectos de infraestructura no están enmarcados en un plan de desarrollo. Son 12 grandes proyectos cuya ejecución es dispar, el nivel de ejecución, que ciertamente mejorarán infraestructura vial y otros servicios, pero que no están incluidos en un plan de gobierno que dé una ruta clara de hacia dónde va el país. La ejecución de inversión pública presentó el porcentaje más bajo de los últimos 5 años, a diferencia de los 4 años anteriores. En este caso, el nivel de ejecución cayó al 53.2% durante 2021
2020, de acuerdo al Plan Anual de Inversión Pública. Es decir, que de 1.197 millones programados en 2020 se ejecutaron 636.88 millones de dólares. Esta ejecución, este nivel de ejecución se vio afectado por la falta de crecimiento económico como consecuencia de la pandemia y los huracanes ETA e Iota. También la falta de pago del FODES influyó, por supuesto, como un factor muy relevante a tener en cuenta en los bajos niveles de ejecución. Aunque se ha generado una percepción de logros y obras exitosas, en realidad los datos reflejan una caída significativa de la ejecución de la inversión pública en comparación a años anteriores. El clima de inversión se vio enrarecido por los eventos del 1 de mayo. Ya la encuesta de dinámica empresarial de FUSADES nos venía diciendo que en el primer trimestre de 2020 se presentó una caída histórica en términos de clima de inversión cuando se presentó un menos 79.9%. En los trimestres posteriores el indicador mejoró levemente, llegando a un menos 47% hasta finales de 2020. Hasta abril de 2021, las principales agencias calificadoras de riesgo mantuvieron sus perspectivas negativas de deuda soberana a largo plazo. También influirá el déficit fiscal y el incremento de la deuda pública. Ciertamente hay algunos planes que podrían empujar el tema del clima de inversión, como el Plan de Despegue Económico o el Proyecto de Agenda Digital 2020-2030, pero particularmente es el Plan de Acción Público-Privada para la Facilitación del Comercio, elaborado por CIFACIL, donde hay una sinergia entre el sector público y el sector privado, que es el que presenta más avances durante este segundo año de gobierno. Finalmente, no se cuenta con información oficial para evaluar la política social del gobierno. Ya lo decía nuestra colega directora del Departamento de Estudios Sociales hace algunos días en una entrevista. En este documento Año Político incluimos un análisis de la educación y de la salud. En la educación nos concentramos en el tema de infraestructura, que tiene que ver con el programa de Mi Nueva Escuela, y también nos concentramos o incluimos el tema del programa Enlace para ver la conectividad y los problemas de Internet que pudieron darse, sobre todo ahora que estamos en una época en la que las clases se están dando por la pandemia de manera virtual. Y en términos de salud se presenta un alto ritmo de vacunación para combatir el COVID frente al resto de países centroamericanos, con excepción de Panamá y Costa Rica. En los próximos cuadros verán ustedes lo que les he explicado. Ahí están los 12 proyectos estratégicos de infraestructura durante 2020-2021, muy importantes, muy relevantes. Hemos constatado el éxito de algunos y el nivel de ejecución. Sin embargo, cuando vamos al siguiente cuadro y vemos el nivel de ejecución de la inversión pública en términos comparativos en los 5 años, dentro de los 5 años que se compara, vemos la caída a un 53.2%, lo cual entonces nos dice que aunque hay grandes proyectos estratégicos, que es lo que veíamos en el cuadro anterior, luego en términos de ejecución de inversión pública nos queda a deber la administración. Y finalmente en el siguiente cuadro tenemos el control de las vacunas que ha ido adquiriendo el gobierno y cómo debe reconocerse que hay acá un ritmo importante que incluso sobrepasa a varios países de la región centroamericana. En términos de política exterior, comenzamos señalando que en el plano de las alianzas internacionales hay un deterioro continuo en relación al primer año de gobierno. Este es un plano que en los 11 años anteriores, en los 10 años anteriores, cuando evaluamos al FMLN, no lo incluimos dentro de las bases de sustentación. Ahora mismo se ha incluido en política exterior porque lo que perseguimos es dar seguimiento a los respaldos o, en su caso, señalamientos que el gobernante pueda tener por las decisiones que puedan tomarse internamente y que afecten en términos de relaciones con la comunidad internacional y que luego puede trasladarse a una afectación en términos de cooperación. Si recordamos, el presidente al inicio de su gestión tuvo una imagen muy reconocida a nivel internacional que lo distinguió frente a otros mandatarios. Lo recibieron los principales centros de pensamiento en los Estados Unidos
y se presentó el presidente en varios de estos, sobre todo con su agenda económica. Sin embargo, durante el primer año de gobierno, los acontecimientos del 9 de febrero y las arbitrariedades que constatamos durante la pandemia afectaron la imagen del presidente a nivel internacional. Y durante los últimos 12 meses fueron los sucesos del 1 de mayo los que han desgastado aún más la imagen del presidente con todos los pronunciamientos que se han tenido de organismos hemisféricos internacionales y de entidades que en la comunidad internacional han expresado su profunda preocupación por el deterioro del Estado de Derecho y del principio de separación de poderes en el país. También se señala en el documento y se describe las relaciones con los Estados Unidos y cómo este país, este socio estratégico, está evaluando los términos de su relación con El Salvador, particularmente por los sucesos del 1 de mayo. Y luego se hace un análisis sobre relaciones bilaterales con México, con Centroamérica, relaciones con organismos multilaterales y con entidades que tienen que ver con cooperación al desarrollo. Y se termina en este apartado con un análisis de la política con Asia, particularmente con las consecuencias y perspectivas que puedan presentarse con China. Finalmente, en el apartado de compromiso con la democracia, hemos venido observando durante los últimos 12 meses pues un deterioro que ya algunas entidades como The Economist, esta revista británica que ha venido dándole seguimiento en el índice anual de democracia global a los sucesos que han pasado en El Salvador desde 2019, esta publicación degradó a El Salvador de una democracia imperfecta a un régimen híbrido. Es decir, lo que estamos observando es que la comunidad internacional y quienes estudian los sistemas democráticos ven que existe en El Salvador una mezcla de instituciones democráticas con prácticas propias del autoritarismo. En los regímenes híbridos, que es exactamente lo que tenemos hasta donde se quedó The Economist en El Salvador, hay unas características muy particulares, un ataque sistemático a la prensa independiente, golpes a la oposición política, una negativa a rendir cuentas y la instrumentalización de los cuerpos de seguridad. Debajo de la categoría del régimen híbrido solo se encuentra el autoritarismo. Y en esa última categoría, que de acuerdo al índice anual de democracia global de The Economist podríamos estar entrando, lo que se consolida ahí es una ausencia del pluralismo político. Por eso en este apartado ustedes podrán leer cómo hacemos un análisis de los sucesos del 1 de mayo, cómo vemos también que el debilitamiento de la oposición política puede llevarnos aceleradamente de un régimen híbrido a un sistema autoritario. También hacemos un análisis de las últimas elecciones, no solo en términos cualitativos y cuantitativos, sino que también en términos de integridad, es decir, nos preguntamos y hacemos afirmaciones que hubo ventajismo oficial, es decir, uso de recursos del Estado para hacer campaña política, hubo campaña adelantada y otra serie también de violaciones a la legislación electoral que generaron o no generan entonces una incertidumbre para las elecciones de 2024 respecto del cumplimiento de las reglas para que hayan elecciones transparentes, libres, equitativas, justas. También hacemos un análisis sobre la libertad de prensa y vemos que en los últimos 12 meses se ha continuado con un asedio y un ataque a la libertad de prensa, una persecución que lamentablemente algunos medios han tenido. Vemos algunos medios electrónicos que han denunciado cómo se han preparado algunos casos desde el gobierno central, particularmente en el tema fiscal. También hacemos una descripción sobre la sociedad civil y el papel primordial que tiene para la defensa de la democracia y cómo hay expresiones de los funcionarios que hacen dudar a las organizaciones de la sociedad civil acerca de cuál será el comportamiento que tenga el Estado respecto de estas instancias, y la idea pues es evitar que haya una desenfrenada persecución política. Y finalmente se describe en este apartado el retroceso que se ha o que se sigue teniendo en el acceso a la información pública y en la transparencia. Particularmente se describe el desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública y ciertamente se hacen algunas recomendaciones
dentro de un marco, digamos, propositivo para que puedan las autoridades pues analizar aquello que está afectando al país y que de cambiar y dar un giro podría entonces mejorarse también en los indicadores internacionales. Yo me quedo hasta acá y cedo la palabra a Natalia Santos con el siguiente apartado de relación entre el Ejecutivo y el sector privado. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, doctor. En este momento voy a presentar los principales encuentros de la relación entre el Ejecutivo y el sector privado. Siguiente, por favor. Durante el segundo año de gobierno del presidente, definitivamente se observan pocos avances en la construcción de un diálogo constructivo y además en el acercamiento y la colaboración tanto del sector privado como con el mandatario. En el apartado hacemos un recuento y una explicación mucho más detallada de las diferentes fases a través de las cuales ha evolucionado el discurso del mandatario respecto del sector privado. Encontramos ciertos sucesos que definitivamente generaron tensión, sobre todo en torno a la reapertura de la economía y el manejo de la pandemia por COVID-19. Sí se documentan algunos espacios en los cuales existió acercamiento y colaboración y luego nuevamente y a raíz de lo sucedido el 1 de mayo, pues nuevamente entramos a una etapa de confrontación entre ambos sectores. Los principales conflictos entre el Ejecutivo y el sector privado, como lo mencionaba anteriormente, escalaron rápidamente. No podemos negar la importancia que tuvo el 9 de febrero de 2020 y lo ocurrido en la Asamblea Legislativa. La militarización de la misma fue lo que inició el quiebre de la relación entre el sector privado y el gobierno. Existieron muchos pronunciamientos de las principales gremiales del país y preocupaciones por el estado de la democracia. Y luego esto fue profundizado una vez inició la pandemia por COVID-19 y se implementaron ciertas medidas que restringieron la actividad económica y productiva con el fin de intentar disminuir los contagios por COVID-19 y contener la pandemia. Es un hecho importante la renuncia del sector privado del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Como recordamos, este fue juramentado con 11 miembros a finales de marzo del año pasado, sesionó durante 9 ocasiones y sí se generaron algún tipo de documentos y avances en torno a cómo manejar la reapertura de la economía. Sin embargo, a finales de mayo del año pasado, ciertos miembros del sector académico y privado manifestaron su renuncia a dicho comité, alegando entre las razones principales la toma de acuerdos unilaterales por parte del gobierno y la falta de transparencia en el manejo de la información. Sin embargo, 2 meses después se conformó un nuevo comité de seguimiento y veeduría ciudadana. Este comité se integró sin representantes del sector privado. Sin embargo, sí vemos como positiva la integración de este espacio, ya que permite la fiscalización de $2.000 millones que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para el manejo de la pandemia. Este comité se ha mantenido sumamente activo desde su conformación el año pasado y el inicio de su funcionamiento en agosto, y a la fecha ha presentado 4 informes en los cuales se han especificado algunas irregularidades en el manejo de estos fondos para hacerle frente a la pandemia. La instalación de la Mesa de Reactivación Económica ocurrió en un contexto sumamente conflictivo entre ambos sectores. Recordemos que existía una falta de legislación que amparara el confinamiento y las restricciones a la actividad productiva. Existieron muchos conflictos entre gobierno, asamblea y luego sala de lo constitucional en torno a la legislación que debía de alguna manera regular el regreso a la actividad económica y cuidar la salud de los salvadoreños. En medio de este contexto, el presidente anunció la creación de la mesa y fue un espacio muy positivo, ya que en su primera reunión de trabajo se creó una propuesta de 4 fases para la reactivación de la economía. Sesionó la mesa durante varias oportunidades y la idea principal era generar y poder discutir esa reapertura ordenada de la economía. Sin embargo, llegamos a una situación en la cual
no existía esta legislación que amparara la reapertura, sin embargo, no podíamos continuar en el confinamiento. Existieron muchos pronunciamientos por parte de las principales gremiales del país, de ANEP y Camarazal, haciendo reiterados llamados al Ejecutivo para sancionar las leyes que venían de la Asamblea Legislativa y que pudieran permitir atender tanto la pandemia como la reapertura de las actividades. En este contexto, recordaremos que el gobierno presentó un plan de reapertura que contenía 5 fases y una progresión escalada para retomar las actividades productivas. Sin embargo, el Ministerio de Salud anunció que el escala de fase a fase debería de tomar en cuenta la evolución de la pandemia y los contagios por COVID-19. En este sentido, recordaremos que tuvimos que en varias ocasiones no pudimos avanzar a la siguiente fase debido a la evolución de la pandemia y el incremento de los casos por COVID-19. En este contexto, gremiales como Camarazal insistieron en crear un grupo que pudiera asesorar de manera técnica al gobierno para crear una reapertura económica. Hicieron reiterados llamados a la unidad nacional. Recordaremos, y como veremos más adelante y profundizamos en el documento, existieron muchísimas confrontaciones por parte del gobierno y sus funcionarios frente a empresarios y a miembros de las principales gremiales del país. En este contexto, destaca el rol de la empresa privada, ya que una vez intervino la Sala de lo Constitucional y se declararon inconstitucional algunos decretos ejecutivos que habían sido declarados unilateralmente para poder hacerle frente a la reapertura de la economía, nos quedamos en una situación de inseguridad jurídica en la cual la economía tuvo que abrir sin ningún tipo de regulación legal y por tanto el rol de la empresa privada fue clave. ANEP presentó un protocolo voluntario de regreso a las actividades económicas ante esta ausencia de legislación. Era un protocolo que contenía algunos puntos importantes para que las empresas pudieran de alguna manera normar el regreso y la reapertura de sus actividades y cuidar también la salud de los salvadoreños. Como mencioné anteriormente, vemos muy marcado un discurso de odio y ataques hacia la empresa privada. En este cuadro hemos intentado sistematizar algunos de los principales pronunciamientos que tuvieron que ser emitidos por parte de gremiales frente a las descalificaciones y los discursos de odio hacia gremiales y hacia empresarios puntualmente. Durante todo este periodo observamos una actitud de apertura al diálogo y la intención de querer establecer canales de comunicación por parte de la empresa privada. Sin embargo, a través de redes sociales, a través de cadenas nacionales y pronunciamientos oficiales, observamos que existe una actitud muy confrontativa por parte del gobierno y que no existe la apertura para poder entablar estas relaciones y estos canales de comunicación con la empresa privada. Hay algunos temas puntuales que también han preocupado al sector privado a lo largo de este segundo año de gobierno. Uno de ellos es la transparencia en el uso de fondos públicos. Han existido reiterados llamados y pronunciamientos por parte de gremiales hacia el gobierno para exigir la rendición de cuentas del dinero utilizado para el manejo de la pandemia. Además, vemos una grave preocupación sobre el Estado de Derecho y la forma en la cual se han manejado ciertos asuntos. Las gremiales han estado muy pendientes de los principales sucesos políticos que han sucedido en este año. Han llamado a conocer y defender la Constitución de la República, se han pronunciado frente a actuaciones generales de desobediencia del director de la Policía y el ministro de Defensa, y en respuesta a algunos allanamientos conducidos en oficinas públicas el año pasado para investigar irregularidades en el manejo de fondos públicos. Por tanto, vemos un rol muy activo por parte de la empresa privada en lo que está sucediendo en el país. Y recordemos también que la inseguridad jurídica, los constantes ataques hacia el sector privado y hacia la Constitución y al Estado de Derecho también afectan el clima de inversión. Sobre este tema se han pronunciado gremiales, tanto nacionales como internacionales, sobre todo en el marco del quiebre democrático del 1 de mayo. Vemos que ese día, durante la noche, frente a lo ocurrido a la nueva asamblea,
pues las principales gremiales estuvieron muy activas a través de redes sociales, la emisión de pronunciamientos públicos y condenaron la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República. Este ha sido un hecho sumamente importante en la historia reciente del país y que ha causado, aún semanas después de haber ocurrido, duros pronunciamientos de parte de las gremiales, llamados al diálogo. Nuevamente se muestran abiertos para ayudar al gobierno a transitar en lo que está sucediendo y lo que viene, y sobre todo han demostrado la preocupación por la inversión y la inseguridad jurídica y el impacto que esto puede tener en la economía del país. Yo me quedo aquí, les cedo la palabra a mi colega Janet Aguilar y les hago el llamado a continuar profundizando sobre este apartado en el documento. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días a todas y todos. A mí me corresponde presentar los principales resultados del capítulo de seguridad. Quiero aprovechar para agradecer al Departamento de Estudios Políticos por la invitación como investigadora externa a colaborar con este informe. Es importante señalar que este capítulo examina la situación de la seguridad pública para el periodo analizado, básicamente a la luz de las condiciones que imperaron en el contexto de la pandemia, pero también a la luz del actual contexto de desinstitucionalización que están experimentando tanto las instituciones de seguridad como las instancias de defensa. Al respecto, es preciso señalar que en este contexto la seguridad se vio impactada de forma importante por dos grandes factores. Por un lado, la cuarentena domiciliar y el estricto confinamiento domiciliar derivado de la emergencia sanitaria incidió de alguna manera o generó transformaciones en los patrones de la criminalidad y en los patrones criminales de las estructuras delincuenciales. Esto a su vez impactó en los indicadores de seguridad. Por otra parte, la emergencia sanitaria por el COVID-19 también afectó el funcionamiento de las instituciones de seguridad, lo que se tradujo también en una incidencia o afectó las capacidades institucionales tanto para registrar los hechos delictivos como para atenderlos, sobre todo en el periodo más álgido de la pandemia. Un segundo factor que sin duda debemos de considerar en esta actual coyuntura es un contexto marcado por el uso político o el mayor uso político de las instituciones de seguridad y de defensa, y que se expresa en la pérdida, por ejemplo, del rol y definición constitucional de la PNC y de la Fuerza Armada, y a su vez en una mayor instrumentalización política de estas dos instancias a unos niveles sin precedentes desde la firma de los acuerdos de paz. La siguiente, por favor. Otro hallazgo importante en este informe es que sin duda se mantiene la significativa reducción de homicidios, pero con notables fluctuaciones en el periodo analizado. Al cierre del 2020, los registros oficiales documentan la ocurrencia de 1.341 homicidios, es decir, muertes violentas, lo que representa una reducción del 44% en relación al año 2019, ¿no? Y también supone una significativa caída en los promedios diarios de homicidios, que pasaron de un promedio de 6.7 en 2019 a 3.7 en 2020. Con base a estos datos, la tasa nacional de muertes violentas al cierre de 2020 fue de 19.8 muertes por cada 100.000 habitantes. En este contexto es preciso señalar que esta tendencia a la reducción se vio acentuada precisamente durante el confinamiento domiciliar por la drástica disminución de la circulación en los espacios públicos y comunitarios, principalmente en el segundo trimestre del año. También, con base a los datos oficiales, podemos señalar que el perfil de las víctimas se mantiene relativamente similar en años anteriores. Por ejemplo, si tomamos los datos de homicidios desagregados por género, se mantiene la tendencia en donde cerca del 10% de las víctimas son mujeres y un poco más del 88% son hombres. De igual manera, pese a la reducción, pero también pese al amplio despliegue militar y policial que tuvo lugar en el contexto más álgido de la pandemia, alrededor del 70% de los asesinatos cometidos durante el año 2009 fueron cometidos por armas de fuego. Quisiera también señalar que han habido fluctuaciones importantes a lo largo del año, que se advierte, digamos, en este segundo gráfico que ustedes también tienen en la diapositiva.
Por ejemplo, entre febrero y marzo, el número de homicidios pasó de 122 a 68, como pueden ver, lo cual evidentemente estuvo pues asociado al inicio de la cuarentena obligatoria. Sin embargo, como pueden advertir, en abril se registró un importante repunte que alcanzó 146 homicidios. Este mes estuvo marcado por diversas jornadas violentas, como las ocurridas entre el 24 y 28 de abril, en el que fueron asesinadas 85 personas. Entonces, en el análisis no deja de ser llamativo que en un contexto en donde el país se encontraba militarmente sitiado, sobre todo en el periodo de marzo y junio, hayan ocurrido, por ejemplo, entre estos meses, cerca de 400 homicidios, ¿no? Lo que evidentemente muestra que grupos criminales siguen manteniendo control del país, aún en contextos de estado de emergencia. Si podemos pasar, por favor. Bajo este contexto, digamos, en el análisis realizado en este capítulo, se infiere que también la reducción de homicidios pudo haber estado asociada o influida por diversos factores. Por un lado, lo que ya señalábamos, ¿no? El confinamiento y la cuarentena domiciliar, que también generó un repliegue de los grupos delincuenciales en términos de su actuación criminal. A su vez, se advierte, de acuerdo a los datos, una notable reducción de los enfrentamientos armados, que se redujeron en un 90% en relación al año previo, y también en el número de particulares muertos en enfrentamientos con la policía, que se redujo en un 140% en relación a 2019, lo cual evidentemente, digamos, en años anteriores aportaba de manera significativa a la estadística nacional. También se advierte persistencia de la práctica de desaparición de los cuerpos de las víctimas de asesinatos, lo cual pues impide que muchas de estas muertes pasen a engrosar la estadística oficial. Adicionalmente, de acuerdo a datos provistos por la Dirección de Migración y Extranjería, hay un aparente cambio en el perfil de las personas retornadas en este periodo. Del total de más o menos 11.600 personas retornadas en los últimos 15 meses, solo el 15% ha sido retornado por cometer un delito grave o por pertenecer a las pandillas. Por tanto, se infiere que podría haber una menor contribución, digamos, de este segmento, sobre todo los que tienen perfil delictivo, a las muertes violentas en el país. Y también, bueno, alrededor de la notable y sistemática disminución de homicidios, persisten, digamos, en este año sospechas fundadas sobre un nuevo acuerdo entre el gobierno y las pandillas para bajar los homicidios. El siguiente, por favor. En relación al proceso de desinstitucionalización experimentado por las entidades del ramo de seguridad, bueno, se advierte para este periodo una progresiva pérdida de rol y definición constitucional de la PNC, que de alguna manera, bueno, se expresa, por un lado, bueno, luego de la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, sabemos que la PNC ha tomado un peligroso rumbo, pero que en este contexto también se ve expresado en graves episodios que contravienen su mandato legal. Por ejemplo, digamos, en este año sabemos que la PNC continuó ejecutando detenciones arbitrarias en abierto desacato a la Sala de lo Constitucional, que prohibió mediante una resolución que la Fuerza Armada y la Policía continuaran ejecutando estas detenciones arbitrarias en el marco de la cuarentena. A su vez, la PNC desobedió una orden de una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa de llevar por apremio al ministro de Hacienda, quien debía explicar el destino de los fondos asignados para el manejo de la pandemia. También en este año pudimos observar cómo la PNC desobedeció una orden de la Fiscalía General de la República de intervenir el relleno sanitario de Nejapa, cuyo cierre amenazaba sin duda la situación de la salud pública. A su vez, pudimos también observar durante este periodo un episodio grave de obstrucción por parte de la policía al trabajo de la Fiscalía durante un allanamiento realizado por la Fiscalía en el Ministerio de Salud, en donde, bueno, se buscaban indicios de corrupción relacionados a las compras públicas en el contexto de la pandemia. Asimismo, hemos advertido en este periodo inacción, falta de debida diligencia de la policía ante la privación de libertad
por parte de miembros de Nuevas Ideas de magistrados del Tribunal Supremo Electoral en noviembre del año 2020. A su vez, hemos evidenciado un fuerte respaldo de la institución policial y de su cúpula actual a las cuestionadas acciones del 1 de junio. Finalmente, es preciso señalar como un indicador de este deterioro institucional la situación de debilitamiento y deterioro de la situación interna institucional de la policía. En términos generales, lo que tenemos con base también a estos indicadores es una cúpula policial cada vez más dispuesta a traspasar cualquier límite y a dejarse instrumentalizar políticamente en defensa y el respaldo de un partido político. La siguiente, por favor. En cuanto al deterioro de la situación interna de la policía, de acuerdo a fuentes policiales entrevistadas, este deterioro se expresa en varias dimensiones. Por un lado, se advierte una mayor injerencia de grupos de poder fáctico, sobre todo vinculados a partidos políticos cercanos al presidente, en decisiones estratégicas y operativas de la policía. Un ejemplo de ello es que, de acuerdo a estas fuentes, son estos grupos políticos los que están decidiendo en torno al nombramiento de mando, pero también al nombramiento de destitución de directores dentro de la corporación. De igual manera, se señala una mayor centralización en estos círculos de poder político en tomas de decisiones tanto estratégicas como operativas. Se señala que ciertos espacios colectivos en donde las jefaturas participaban deliberando y tomando decisiones en torno a la situación de seguridad pública han desaparecido dentro de la policía y son estos grupos los que están precisamente decidiendo, ¿no? A su vez, hay de acuerdo a estas fuentes, un clima institucional de incertidumbre y de temor, sobre todo entre aquellos segmentos de la policía que no están cercanos a estos grupos vinculados al director o a estos grupos políticos y que se expresa, por ejemplo, en decisiones de degradación de ciertos mandos, de no asignación de cargos o de colocación de mandos, digamos, con una trayectoria o especialización bajo jefaturas de menor rango, así como traslados arbitrarios como forma de castigo. Asociado también a lo anterior, se advierte, se señala un mayor desmantelamiento de los órganos de control y fiscalización interna de la policía, estos órganos que supervisan la actuación policial a través de los sistemas disciplinarios internos y que en el último año y medio han experimentado una significativa reducción, por ejemplo, de personal de recurso humano, pero también de personal asignado a estas áreas. Por ejemplo, se señala que como un ejemplo la unidad de control perdió en el último año alrededor del 40% de su personal. Una situación similar ha ocurrido con la unidad de asuntos internos. Finalmente, también en relación a la situación interna, es preciso señalar el debilitamiento de áreas neurálgicas relacionadas con la investigación, el combate a la narcoactividad e inteligencia policial, ¿no? Que se expresa de nuevo en una significativa reducción del personal especializado, sustracción de vehículos y otros recursos que por hoy han sido trasladados a las unidades denominadas Fuerzas Operativas Conjuntas Antidelincuenciales, FOCAS del Plan Control Territorial. Si podemos continuar con la siguiente. Este debilitamiento también se expresa en una reducción significativa del número de incautaciones de cocaína en los últimos 2 años. Como pueden ver en este gráfico tenemos en perspectiva las incautaciones reportadas por la misma PNC para el periodo 2014-2020. Es precisamente a partir de 2019 en donde el volumen de las incautaciones cayó en más de un 700%, ¿no? En relación a años anteriores. De acuerdo a información obtenida, esta reducción de las incautaciones no solo obedece a la disminución sustantiva de personal asignado a estas áreas, sino también a una reducción significativa de operaciones de interdicción marítima en aguas internacionales, ¿verdad? Lo cual genera la duda si se trata de una decisión unilateral del gobierno de El Salvador de abandonar estas interdicciones marítimas que generalmente han estado ejecutadas con el apoyo del gobierno de Estados Unidos o si se trata de una decisión compartida también con el gobierno de Estados Unidos en un contexto en donde sabemos que se ha incrementado la sobreproducción de cocaína y por tanto la oferta de droga que pasa por el corredor México-Centroamérica. Si podemos pasar a la siguiente, por favor.
Otro hallazgo, digamos, importante del informe es el peligroso e injustificado aumento del presupuesto anual asignado al ramo de la Defensa Nacional y también el aumento numérico del personal activo en la Fuerza Armada. Este gráfico muestra en perspectiva histórica el presupuesto anual asignado a la FAES en el periodo post-conflicto, precisamente a partir del año 92 a 2021. En relación, digamos, a estos datos, cabe destacar lo siguiente. En primera instancia, contrario a la reducción del gasto militar establecido en los acuerdos de paz, lo que vemos es que en la última década se ha registrado un aumento presupuestario sin precedentes desde la firma de los acuerdos de paz. Entre 2008 y 2014, el presupuesto anual asignado a la FAES aumentó en 47 millones. Sin embargo, entre 2016 y 2020, este creció en 78 millones, lo que representa un aumento del 53.4%. En términos generales, si nos situamos en estas 3 décadas, luego de finalizado el conflicto armado, el presupuesto de defensa está casi cerca de triplicarse luego de finalizada la guerra. Pasamos por favor a la siguiente. Y bueno, ya para ir finalizando, bueno, hay que señalar, digamos, que este contexto también está aparejado por un proceso de remilitarización creciente. Por ejemplo, se mantiene un elevado número de efectivos militares en seguridad, que para el año 2020 corresponde a 8.226 efectivos, de acuerdo a fuentes oficiales de la Fuerza Armada. También advertimos una peligrosa equiparación numérica entre los efectivos militares y los efectivos policiales, algo que sin duda contraviene lo establecido en los acuerdos de paz. De acuerdo a datos a los que tuvimos acceso, en este momento la fuerza militar, militares activos asignados a defensa, superan los 28.000 elementos, un número similar a la plantilla policial actual de la Policía Nacional Civil. También, como sabemos, este contexto ha estado caracterizado por un mayor protagonismo político y en seguridad sin precedentes, tanto que existen señalamientos de fuentes internas de la policía, que es actualmente la Fuerza Armada, la rectora en materia de seguridad. Finalmente, también hemos observado de forma reiterada un desacato a órdenes judiciales. Quizás la más emblemática ha sido el continuo desacato a la orden del juez que lleva el caso del Mozote y zonas aledañas, que impidió, en este caso la Fuerza Armada impidió el acceso a los archivos militares que obviamente iban a aportar al proceso judicial. Hemos visto también como rasgo dominante una obediencia ciega y disposición total al presidente y a acompañar y cumplir órdenes, muchas de ellas señaladas como ilegales e inconstitucionales. La siguiente, por favor. Para finalizar, quisiera señalar que el rol político de la Fuerza Armada de El Salvador y de la Policía Nacional Civil representa hoy día una amenaza, una grave amenaza a la gobernabilidad democrática y a la estabilidad política del país. En tanto, El Salvador podría estar retornando a un pasado que creíamos superados, es decir, recurrir a las instituciones armadas, recurrir al uso de la fuerza como instrumento de control político. Muchas gracias por su atención. Tengan muy buenos días. Para mí, como siempre, y es un placer acompañar a FUSADES, y más aún acompañar en un acto que es fundamental en el quehacer de una institución tan querida como es FUSADES, como es la presentación de un muy elaborado, muy bien trabajado informe sobre un periodo particularmente sensible en la vida política del país. Particularmente sensible en la vida del país, primero por el impacto que a todas las sociedades nos ha llegado de la COVID desde hace ya 16 meses, y en segundo lugar también por la deriva que, como bien se ha señalado, afecta a El Salvador también precisamente en un año, ¿no? Este año comprendido entre el mes de febrero
del año pasado, del año 20, y las recientes elecciones legislativas, ¿no? Que de alguna manera han cambiado la faz del país. Bueno, la gran noticia, por lo menos la gran noticia intelectual, es que esto se recoge en este documento, se recoge de una manera cruda, de una manera también, por otra parte, muy madura, y es ya en sí mismo ya un valor, ¿no? Un valor para, por supuesto, para la historia, pero también para la acción política y para el entendimiento de lo que está ocurriendo en El Salvador. Voy a hacer mi presentación, tengo muy pocas transparencias, tengo 6 o 7 láminas nada más, recordando una serie de cuestiones que me parece que están en la cabeza de todas las personas aquí presentes hoy, pero que vale la pena recordar, ¿no? La primera cuestión es lo importante que supone para un país de contar con la evaluación del rendimiento de su sistema político, ¿no? De esos elementos complejos que componen el sistema político, ¿no? Lo mismo que en términos individuales, en términos de cada ser humano, es importante cuidar la salud y mantener ciertos controles en las principales variables de la salud de todos a través de análisis de sangre, a través de tomar la tensión, la presión arterial, etc. El sistema político, y perdón por este símil organicista, el sistema político también requiere de evaluar de su rendimiento. El sistema político está permanentemente produciendo cosas, ¿no? Desde produciendo políticas públicas a produciendo desafección o descontento, o lo contrario, satisfacción y alegría, ¿no? Produce nuevos líderes políticos y quema a viejos líderes políticos. Bueno, y debemos estar abiertos a entender cuál es el significado de esto, ¿no? Entonces, bueno, este es un estudio que aborda esto y por ello es relevante. Y además se hace desde una perspectiva independiente, ¿no? Dentro de, claro, por supuesto, de las limitaciones que toda institución, que todo organismo, que todo individuo tiene con respecto a su dependencia o independencia, ¿no? Pero es evidente que Fusades tiene una gran capacidad para mostrar sobradamente su independencia para llevar a cabo un estudio como este. Por otra parte, y lo ha dicho Luis Mario Rodríguez en su presentación, este es un estudio que se suma a otra serie de estudios. Es decir, tenemos una visión, por consiguiente, diacrónica, ¿no? Tenemos una visión que no es una foto de un momento muy concreto, sino que es una película. Una película que ya que se extiende por más de una década, ¿no? Y esto, claro, esta acumulación de datos, esta acumulación de material, pues hace enormemente rico el propio contenido de este informe, porque nos permite ver dónde estábamos y dónde estamos, ¿no? Y aparte de ello, una tercera idea es que se opta por una metodología robusta, ¿no? Es decir, no es un ensayo, y ojo que no estoy en ese sentido desacreditando el valor de lo ensayístico, ¿no? Creo que tiene en sí mismo tiene una importancia que para nada hay que desdeñar lo ensayístico, pero esto es un trabajo que se asienta metodológicamente en un pluralismo metodológico que lo hace además muy rico, ¿no? Es decir, hay una evidencia empírica detrás de lo que se dice, hay una manera de recolectar los datos y de ponerlos en juego entre ellos para hacerlos hablar, y esto pues también me parece que es una cuestión preliminar que tenemos que tener en cuenta. Y claro, obviamente hay un compromiso de quien hace este informe con determinados valores, con determinadas ideas fuerza. Es decir, esto no es algo aséptico,
no es una vivisección, un análisis frío, no, no lo es. Aunque por la adopción de una determinada metodología, como yo he dicho antes, tenga esa robustez y tenga ese carácter de seriedad, sin embargo, evidentemente el informe tiene, el libro, el texto tiene una clara comunión con al menos 3 cuestiones que creo que vale la pena que tengamos presentes. La primera, y esto, bueno, sonrío cuando lo digo porque, bueno, algunas de las personas aquí presentes van a acompañarme en esa sonrisa, bueno, porque las instituciones importan y hay una absoluta toma de posición a favor de esto. Es decir, las instituciones como conjunto de reglas orientan a los actores y no da lo mismo una institución que otra. Y esto Fusades lo sabe y por eso Fusades hace en este trabajo el seguimiento de aquellas instituciones que considera que son las que de alguna manera marcan la pauta del devenir. Cuando hablamos, por citar lo último que se ha estado escuchando aquí, de cuestiones de seguridad, de cuestiones de defensa, pero también cuando hablamos de cuestiones de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo o de cuestiones electorales, son cuestiones marcadas todas ellas por arreglos institucionales, ¿no? Y esta convicción está presente en el estudio. En segundo lugar, claro, hay evidentemente una comunión con la democracia, con el pluralismo y con el Estado de Derecho. Es decir, no vale cualquier institución, ¿no? Hay por lo menos este triángulo, yo diría un triángulo de oro, que ilumina el quehacer del informe y de alguna manera ilumina el quehacer de la institución, y además de la institución de un país que por mucho que ahora se quiera revisar el pasado y se quiera plantear qué pasó en los acuerdos de paz y antes de los acuerdos de paz, es un país que ha construido una determinada institucionalidad sobre los valores. Estos valores son los de la democracia, repito, el pluralismo y el Estado de Derecho. El Salvador es un país que ha contemplado como, y no entro en la valoración, entiéndame, pero ha contemplado cómo ha habido alternancia, ha contemplado cómo es el caso en el que una antigua guerrilla llegó al poder. Repito, no valoro, pero lo valoro desde una perspectiva de institucionalidad y eso comulga y eso claramente se expresa en este informe. Y tercera y última cuestión, bueno, evidentemente no podía ser de otra manera, hay un compromiso con el país. Bueno, hay muchas instituciones que no piensan en el país y que bueno, que viven en el mundo, sí, pero no se preocupan en el país. Y es evidente que Fusades, que lleva el nombre del país en su acrónimo, evidentemente tiene un compromiso con el país. O sea que en ese sentido no hay una duda, no hay ninguna posibilidad de decir no, hay unos intereses ajenos, unos intereses extraños, etc. Bien, entonces yo creo que esto lo tenemos que tener muy presente porque, repito, este texto que hoy estamos presentando, que tenemos ya entre nosotros, es una evidencia de todo ello. Por otra parte, algo que me parece que es muy importante para mí destacar es que se trata de algo que a veces que a veces no es frecuente y que yo tengo mi obligación de resaltarlo porque precisamente estoy en la academia, ¿no? Estoy en la academia y muchas veces echamos en falta cierta endogamia, cierta embelesamiento en lo que hacemos, no salir fuera, no salir a la realidad, ¿no? Nos leemos entre nosotros mismos, escribimos artículos que los leen y los citan los colegas de otras universidades de otros países, pero no trascienden, no llegan. Hay algunos sí, algunos colegas que dan el salto y que aparecen en medios de comunicación o que se vinculan a fundaciones, etcétera, pero no es lo normal. Este es un trabajo de análisis político de primer orden que sale de la academia. Es decir, que no se queda enclaustrado, no se queda dentro de los límites de la academia. Es un trabajo académico, está signado, repito, por el rigor de lo académico, pero sale de la academia, ¿no? Y esto, repito, tengo que subrayarlo porque la Torre de Marfil
usando esa famosa metáfora, ¿no?, en la que muchos académicos, muchos profesores y profesoras y investigadores tiene unas limitaciones enormes, ¿no? Primero porque estamos muy obsesionados con lo teórico, ¿no?, lo cual no es malo y es nuestra obligación, pero a veces nos perdemos en disquisiciones demasiado, que para algunos, y lo digo con mucha suavidad, o sea, que son esotéricas, que no tienen mucha vinculación con la realidad y que por consiguiente, al alejarse de la realidad, su proyección práctica, su utilidad, y ojo que no estoy por ello defendiendo el utilitarismo, es muy pequeña, ¿no? Claro que también es obvio que a veces estamos recluidos en esa torre de marfil porque tenemos pocos recursos. La investigación de campo requiere fondos y a veces en las universidades no hay estos fondos. En las universidades públicas porque los estados son cicateros y en las universidades privadas porque los accionistas buscan el beneficio. Y en ese sentido, entonces hay pocos recursos. Y luego a veces también en la Torre de Marfil hay pluralismo limitado. Es decir, hay, dicho de una manera también muy coloquial, hay capillas, ¿no? Y esas capillas sesgan un poco los análisis. No digo que en todos los sitios sea así, pero con frecuencia esto se da. Sin embargo, en los centros de pensamiento hay una oportunidad, aunque pueden compartir algunos de estos problemas, pero hay una oportunidad muy buena, y esto yo creo que lo vemos en el trabajo de Fusades. Primero, porque son ágiles para abordar temas novedosos, ¿no?, para reaccionar a que ha pasado algo y hay que estudiar ese algo, ese impacto de lo que ha pasado. En segundo lugar, porque el pensamiento siempre está vinculado con la actuación. Es decir, se piensa, pero es para actuar. No solo se piensa para llevar a cabo una demostración o el descubrimiento de una relación causal brillante, ¿no?, elegante, sino que se busca para solucionar un problema, para actuar, ¿no? Y en tercer lugar, sirven para incrementar la deliberación. Bueno, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Es decir, invitar a una serie de individuos procedentes de distintos sitios para debatir sobre un determinado documento. Bueno, esto me parece que, y este sería mi prefacio, ilumina un poquito el escenario en el que estamos. Bueno, dentro de los muchos índices que hay, últimamente defiendo mucho este trabajo del proyecto de Varieties of Democracy de la Universidad de Göteborg, pero que en el fondo es un gran consorcio de centros de investigación del mundo que viene realizando este proyecto desde hace 10 años y que ha ido sacando datos para atrás sobre el estado de la democracia. Ellos no pretenden encontrar en la lógica, también se ha dicho anteriormente, por ejemplo, cuando se ha citado también la prestigiosa investigación de The Economist sobre el estado de la democracia en el mundo. Esta gente parte de lo complejo que es esto de la democracia y de trocear la democracia en lo que ellos llaman cinco variedades, ¿no? La variedad de la democracia deliberativa, la variedad de la democracia electoral, la variedad de la democracia participativa, la igualitaria y, por último, la liberal. Y aquí tienen los datos que pueden ustedes ver. Si ustedes buscan en cualquier buscador Varieties of Democracy, les va a salir y esto es digamos, es una propuesta muy generosa y pueden entrar a ver los datos de El Salvador y pueden ver cómo se descomponen estos índices. Pero me interesa muchísimo este cuadro porque si se dan cuenta cómo se produce después de un suave pero constante, ¿no?, incremento de estos índices, ¿no?, de los 5 índices a lo largo de por lo menos los 20 años que siguen al año 94, cómo empieza a producirse cierto cansancio. Por eso
y alguno de ustedes me ha escuchado hablar de la democracia fatigada, y por eso se entra en un escenario de fatiga que claramente comienza a descender a partir incluso antes de la llegada del actual presidente, ¿no? O sea, como ya en el año 2017 ya se está empezando a encontrar un signo de una pendiente negativa. Y esto me parece que es importante también ponerlo en el contexto de lo que aquí estamos debatiendo y de lo que ha pasado precisamente en el curso que es objeto de estudio del presente análisis. Porque, claro, podríamos resumir de alguna manera el diagnóstico con este titular, ¿no? La deriva autoritaria de una democracia fatigada. Es decir, El Salvador, y para entender este presente tenemos que venir de esta situación de democracia fatigada en la que se encontraba ya en el último, diría, en la recta final de la anterior administración, ¿no? En la que ya encontrábamos estos elementos que, repito, los he desarrollado en otros sitios, no quiero abundar en ello, pero que ya hablaban de esta democracia fatigada. Y claro, y esto entra, y este es el núcleo duro, interesantísimo de este informe que tenemos hoy entre manos en el momento actual. Y ahí lo que a mí me plantea son cuatro acciones intelectuales que me parece que son fundamentales, que debemos pensar entre todos. La primera significa que si El Salvador camina hacia un escenario autoritario, podemos empezar a hablar de riesgos, ¿no? Es decir, hay riesgos, ojo, no se asusten, no estoy pensando en el riesgo más grave, ¿no? Pero se ha dicho muy bien aquí también en la presentación, por ejemplo, el riesgo que supone menor transparencia, el riesgo que supone no tener información. Es decir, y esto es un reto para el propio informe, porque cada uno de los análisis que se va a ir haciendo va a enfrentarse con un riesgo de este tipo. Y eso supone que hay que buscar alguna artimaña para poder seguir haciendo el informe surfeando, y perdón por este anglicismo, surfeando el propio acontecimiento, ¿no? Y por lo mismo hay que seguir de manera más intensa a los escenarios, las situaciones calientes. Es decir, algo también de lo que se ha dicho cuando se está hablando de la seguridad, se está hablando del narcotráfico, se está hablando de la defensa, etcétera, ¿no? Situaciones que son claramente calientes, ¿no? Y que van a ir adquiriendo un mayor protagonismo. Entonces, primero hay que tener cuáles son estos riesgos, cuáles son estas situaciones, y luego intensificar su seguimiento con nuevas metodologías, ¿no? Con informadores claves, con otro tipo de búsqueda de información que vamos a tener mucho más difícil, ¿no? Sobre esto voy a hablar bastante, ¿no? Y me consta que Fusades hay este interés, pero lo voy a desarrollar luego también un poquito más. Y para ello también hay que establecer alianzas, tanto nacionales como internacionales, para no ir en solitario. Es decir, yo creo que el momento que El Salvador encara ahora mismo es un momento complejo, ¿por qué no decir es un momento peligroso? Y uno estará más sólidamente asentado en virtud de que mejor acompañado esté. Esto no me cabe la menor duda, ¿no? Este viejo dictum de la unión hace la fuerza es absolutamente pertinente, ¿no? Y una cuestión que no es para nada baladí es, y que también yo recuerdo haberla discutido muchas veces en Fusades, tantas veces como por lo menos hace 14, 15 años atrás, es si se apuesta o no se apuesta por respuestas políticas a la situación actual. Es decir, por respuestas políticas que suponen acción política, claro. O sea, no solo un documento. ¿Estaría dispuesto Fusades a entrar en la lógica de apoyar una candidatura única para las elecciones presidenciales próximas, por ejemplo? Bueno, esto tiene que ser muy discutido y tiene que ser abordado de una manera tranquila, pero yo repito, de una manera en profundidad.
Ya voy enfilando la parte final. ¿Qué propuestas analíticas planteo, ¿no? Les decía que sobre esto iba a volver a repetir, ¿no? Pero ahora voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Digamos que Fusades tiene, y este documento tiene una obligación, y es la obligación de que sea conocido. No solo que, evidentemente, que esté en las bibliotecas virtuales de los principales programas de estudios internacionales y centros de estudios internacionales, no solo se trata de esto, sino se trata de que haya alianzas y sinergias. ¿No? Es decir, se trata de que haya unas complicidades con los 10, 12, 15 principales centros de relaciones internacionales del mundo o de estudios latinoamericanos del mundo, para que estos centros se sientan partícipes de lo que está haciendo Fusades. Es decir, este mismo acto que estamos haciendo, Fusades debería buscar estas alianzas, repito, estas complicidades para establecer un programa de difusión de lo que ha hecho y a la vez para recoger sinergias de los programas, de esos programas de cosas que estén haciendo en otros países, ¿no? O con distintas metodologías. Esto que acabo de plantearles de variedades de la democracia, pues es un ejemplo, ¿no? Pero también es un ejemplo, bueno, voy a volver un poquito más adelante en otras cosas más peculiares, ¿no? Y claro, mantener algo que sí que también que Fusades ha hecho, pero que hoy, en ese sentido, debo añadir, tristemente, se vuelve necesario mantener las relaciones con agencias de cooperación y sobre todo de los dos grandes polos a los que Fusades tiene que estar cerca, que son Estados Unidos, para lo cual además venturosamente va a contar con una administración o cuenta con una administración mucho más sensible, y con la Unión Europea y de los Estados miembros, donde también es evidente que hay un especial interés por lo que está pasando en El Salvador, porque además no olvidemos también desde una perspectiva regional que el problema está en dos países vecinos de El Salvador, como son dos países que por otra parte van a tener elecciones a final de este año, como son Nicaragua y Honduras. Entonces, en ese sentido, ahí Fusades tiene que buscar una suerte de estrategia blanda, ¿no? Para tener estos aliados y poder proseguir en sus acciones, ¿no? ¿Qué cuestiones estratégicas? Ya esta es la última lámina para dar paso a las preguntas y demás. Bueno, primera cuestión es, bueno, el estudio tiene que tener una difusión nacional, esto no me meto, esto lo están haciendo muy bien, con actores de la comunicación y de la educación, tanto de la educación superior, pero también de educación secundaria, ¿no? Es decir, los adolescentes tienen que estar a lo que está pasando en su país y demás, y organismos de la sociedad civil. Me interesa quizás más por lógicamente, mi presencia fuera del país en el segundo ámbito. Es decir, lo que viene a ser la difusión internacional del estudio, ¿no? Dejando de lado el cuerpo diplomático que ustedes tienen ahí, que me imagino que tendrán seminarios con los distintos miembros de este cuerpo, me parece que es importante tener una clara presencia con la academia internacional. Este estudio da paso, da una facilidad enorme, pero enorme, para poder presentar comunicaciones a congresos, ¿no? Congresos nacionales, internacionales, temáticos, etc. Da paso para hacer presentaciones en centros e institutos de alto prestigio, ¿no? Estos centros e instituciones a los que antes me refería, que puede ser la POP, por ejemplo, ¿no? El Latin American, el Barómetro de las Américas, ¿no? O el PELA de mi universidad, de la Universidad de Salamanca, ¿no? Y debe dar pie también a publicaciones de divulgación y publicaciones científicas. Es decir, todas aquellas hoy numerosas newsletters que hay, ¿no?
europeas, latinoamericanas, norteamericanas, desde, yo que sé, estoy pensando desde Washington Quarterly hasta Le Grand Continent en París o en España, política exterior, etcétera. Tiene que haber insumos de este trabajo. Y claro, lógicamente también tiene que haberlo en publicaciones científicas. Es decir, que luego cuando alguien vaya a citar cosas sobre El Salvador en un trabajo científico, sean las citas de El Salvador, año político 2021, a las que estén presentes, ¿no? Y que sea del data, ¿no?, que sale en este trabajo, el origen principal de la información que, repito, aparezca en estas revistas científicas. Y el último punto es reflexionar sobre nuevos temas, es decir, estar pensando en el siguiente informe, ¿no? Es decir, cuando ya mismo se empiece a pensar en el próximo informe y cómo empezar a incorporar cuestiones que ya están aquí, que ya hace tiempo que estaban, pero casi no éramos conscientes de que estaban aquí, como lo que tiene que ver con todo el mundo de la política virtual, que nos lleva desde el tema de la inteligencia artificial hasta y la incorporación de la inteligencia artificial a la política, tanto en el ámbito de las campañas electorales como en el ámbito de la elaboración de las políticas públicas, ¿no? O sea, y este es un campo fascinante que ha llegado para quedarse y que, ya digo, el gobierno salvadoreño estará en ello, seguro. Y luego también todo lo que hay utilizando el término de Byung-Chul Han de psicopolítica, ¿no? Todo el tema que puede ir desde cuestiones de alienación, etcétera, hasta las famosas cuestiones derivadas de el cómo se han minado conceptos como la confianza, conceptos como la identidad, etcétera, gracias digamos, a esta gran revolución tecnológica en la que nos vemos envueltas. Y de alguna manera, claro, las secuelas del gran confinamiento, las secuelas de la pandemia, ¿no? En términos sociales, en términos económicos y, evidentemente, en términos psicológicos. Bien, hasta aquí mis principales, digamos, elucubraciones. Espero que sean útiles para la discusión y, ya digo, quedo en entera disposición para hacer seguimiento a las mismas. Como ven, no he querido entrar en cuestiones muy concretas de la vida política salvadoreña porque creo que en este caso no era tanto mi papel como más bien ver el informe desde esta perspectiva. Muchas gracias.